Y Fabián López en la mañana del semáforo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos también. Lo sacamos de la cama, ¿no? No, son casi 50 años de canillas, imagina, ya no voy al puesto por la actividad que tengo, pero me levanté durante 35 a las 2 menos cuarto de la mañana, se imagina que Hoy, ya a las 6 de la mañana, 6 menos cuarto, ya tengo los ojos más abiertos que un búho. sí, hoy lo veía bajo el chaparrón fuerte Oh, cuando abría el kiosco mi uy, canillita. Yo estaba esperando el colectivo para venir aquí, él estaba abriendo el ajá, kiosco. Qué sí. chaparrón, y dije, pero se te va a mojar todo, le digo, los diarios, la revista. Qué tema ese, ¿no? Para ustedes. Lo vivió mucho tiempo, ¿no? 35 años, seguimos teniendo el puesto, ahora está mi hermano Mm. y otro familiar, pero nada peor para un canilla, un feriado, un domingo, cuando sabes que a las 3 de la mañana empieza a llover y tenés que estar recibiendo el paquete diario, tenés que armar los diarios, se complica todo, tenés que poner los suplementos, no sabes dónde meterte, te Sí. cae agua por todos lados, pero bueno, es parte del gaje del oficio que nosotros amamos esta actividad. Y más una vez también me fui de cabeza con la bicicleta en medio de mi lugar, mi parada está en Loma de Zamora, mi ciudad de toda la vida, y había zonas que se inundaban. Más de un domingo me he caído de cabeza con la bicicleta, esa bicicleta de reparto con ruedecita Sí, adelante. Por sí. ahí agarrabas un pozo y el peligro también de algún cable que se caía, que te quedabas Mm. electrocutado. Así que no, es una actividad muy hermosa, pero tiene sus riesgos, ¿no? Sobre Sí. todo los días de lluvia, en invierno es duro, es duro. Pero bueno, Yo amamos esta actividad. con solo verlo hoy a mi canillita, yo ya sé lo que está diciendo Claro, porque era horrible. Yo sí, sí. encima dije, yo me quejo y este pobre está esquivando el chaparrón porque no sabía cómo hacer para repararse. No, Eh, imagínense en la época hace 30, 40 años atrás, cuando sí, los diarios pesaban, y, había diarios que pesaban 800 gramos, así que ya no es sí. el caso ahora, pero venía con un montón de suplementos y Ese era el de esos Clarín, suplementos. ese era el Clarín, ¿no? Clarín, no, Clarín, Nación era Sábana también, Ujú. Gigante, venía con mucho, Clarín, Nación venía muy pesado, cualquier diario, porque Mm. tuvimos Crónica, Popular, bueno, yo vengo de la época del Mundo, de Razón Quinta y Sexta, Crónica Quinta y Sexta, así que Uy, bueno, sí. soy un acumulador de años. Sí, sí, yo le sigo. A, a propósito, Blaini, eh, ¿cómo vivió ayer el acto del 25 de mayo o de los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner? Y la verdad que con mucha emoción, porque como en mi caso, un hombre nacido en una casa peronista y que, le reitero, esa acumulación de años me hace motivarme siempre. Y cuando están estos actos, el 25 de mayo, y ver la multitud que había ayer bajo la lluvia, con tormenta eléctrica, y veía, no solamente los jóvenes, hemos hablado mucho de los jóvenes, pero cuando yo veía personas de mi generación, cuando ya me volvía por la Recoba de Paseo Colón, Mm. 3 personas mayores, más grandes que yo inclusive, uno con un gorrito eso que trae Argentina, que trae las puntas, esa que usábamos para el mundial, para los mundiales, envuelto en una bandera argentina, gente mayor, con dificultad hasta para andar, y bueno, que me reconocieron, me saludaban, y a mí eso me emociona mucho porque hay que tener mística, hay que tener todo un sentimiento y una pasión por una ideología, por una doctrina, y en este caso por una mujer como Cristina, para estar allí, porque los jóvenes, bueno, uno cuando es joven, 18, 20, 30 años, tiene toda la rebeldía y va a pecho descubierto frente a la lluvia, pero ver gente hasta con dificultades para andar, y a mí me conmociona todavía. Será que cuando uno se pone muy grande se empieza a emocionar mucho más, dicen, y debe ser eso, pero fue un hecho emocionante, desde mi punto de vista épico, más con el contenido que le da una estadista como es esta mujer, evidentemente para mí fue un acto de esos que quedan grabados en la retina de uno. Ujú. Ayer escuchaba algunas voces, uno tiene el oído un poco agudo también, ¿no? Y a veces escucha lo que no quiere escuchar y a veces escucha, Ajá. ese oído sordo escucha. Pero escuchaba muchas voces que decían de pronto que estaban molestos o mostraban su molestia también, ¿no? Y ¿por qué Cristina se presentó o hizo semejante acto el Día de la Patria? Utilizó, utilizó el Día de la Patria que de todos para hacer un acto propio, para hacer un acto kirchnerista. Porque dentro de esa patria estamos nosotros también los periodistas. Somos parte de la patria, hay puchas y tenemos que decir de la patria. Entonces, el 25 de mayo, obviamente, de todo, y todos tenemos el derecho, y todas podían haber hecho un acto, otros y otras,
Por supuesto, para nosotros es un Día de la Patria, vaya si lo es, pero son fechas para nosotros muy emocionantes. Además, eran los 20 años de Kirchner. En mi caso, yo me traspondo a la época de Cámpora Solano Lima, luego Perón, así que siempre es conmocionante. Cualquier Día de la Patria, y los que venimos del peronismo tenemos fechas muy simbólicas también, entonces no me parece que haya que hacer un enjuiciamiento, no corresponde, porque han salido Día de la Patria otras expresiones ciudadanas y nosotros no lo hemos criticado ni lo hemos cuestionado, por lo menos en mi caso jamás lo he cuestionado, todo tiene derecho. La patria somos todos y todas, así que no hay nadie que se pueda apoderar de eso. Ahora, si alguno se siente que lo apoderamos, me parece que está haciendo una lectura equivocada. Puede salir tranquilamente donde sea, y también festejar el Día de la Patria. 8:40 en la mañana del semáforo, estamos hablando con Omar Plaini. ¿Qué tal, Plaini? ¿Cómo le va? Fabián López los saluda. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Fabián? ¿Cómo anda? Solo 2 triunviros de la CGT estuvieron ausentes. ¿Cómo se tiene que leer esto? Que la CGT tiene los mismos problemas que tenemos nosotros en el Frente de Todos, o que tiene Juntos por el Cambio. No hay unidad de concepción, nosotros tenemos diferencia. Ayer estaba la CGT, de hecho, que voy a nombrar el último, mi actividad, pero estaba Esmata, estaba La UON, estaba Caminero, estaba Bancario, estaba Vialidad Nacional, estaba EFIP, estaba Canillita, estaba Curtidores, Citraju, había una cantidad de organizaciones impresionantes. La CGT estaba, lo que pasa es que no estaban 2 de los 3 triunviros, y eso es parte de la discusión interna que tenemos dentro del CGT, pero se equivocan cuando se hace un análisis periodístico, la CGT no estuvo. No, nosotros tenemos responsabilidades. Hay un secretario general que estuvo ayer, uno de los 3, y después otros que tenemos. En mi caso tengo la Secretaría de Política Económica y Sociales, y otros también responsabilidad, el secretario Gremial, que es el Mata, estaba Bancaria. Por eso digo, me parece que ayer hay una lectura equivocada. Ahora bien, es cierto que nosotros no somos mayoría dentro de la CGT, sí, también es cierto eso. Es cierto, pero damos la discusión allí adentro. Entonces, una parte del movimiento obrero, ya eso súmele la CTA, las 2 CTA, estábamos allí acompañando a la vicepresidenta de la Nación. Se repitió muchas veces que sin Cristina no hay peronismo. Entonces, ¿se entiende que gran parte de la CGT no es peronista? No sé quién dice eso. Cristina es parte del peronismo, es una militante peronista toda la vida, es un mismo nacimiento. Acabamos de hablar con la diputada Blanca Osuna y, entre otras cosas, dijo que sin Cristina no hay peronismo. Y esto se escuchó varias veces en el acto, en la gente que confluía al lugar. Era una expresión latente entre los militantes. Querían expresar que la proscripción de Cristina es proscribir al peronismo. Seguramente esa era la intención de expresar eso, claramente. Por supuesto que ella tiene centralidad porque es la conductora, es la líder. Nadie puede negar que hoy en el campo nacional y popular y en el propio peronismo, quien lidera, quien conduce es Cristina Fernández de Kirchner. Eso no está en discusión, digo. Por eso, resguardando eso, seguramente quiero interpretar, no soy exigeta de nadie, lo que dirían los militantes, eso. Claro. Entonces, ¿qué rol tiene la CGT en ese contexto? El sector mayoritario, ¿usted qué ve que está desempeñando? Porque le cuento, o sea, la impresión es, no han defendido los sueldos como corresponde a los estratos más bajos, no han hecho las manifestaciones que correspondían en un contexto de escapada de costos básicos. Un amplio porcentaje del universo asalariado está en niveles de pobreza y se pretende que el sindicalismo, si no lo puede hacer una gestión de gobierno, se pretende que el sindicalismo defienda los sueldos. Y lo que menos hizo, está bien, hubo paritarias, pero consuetudinariamente hicieron arreglos que perjudicaron los salarios. En ese contexto, ¿qué rol está cumpliendo la CGT entonces? Bueno, obviamente que yo no comparto su análisis. Ahora le contesto la pregunta. La CGT, obviamente, las respuestas siempre son políticas. La vida de los ciudadanos, la suya, la mía, de la que nos escucha, se cambia desde la política, no desde la defensa profesional de los intereses colectivos de los trabajadores. Nosotros lo que hacemos es disputar frente a la inflación, frente a situaciones, lo que hace el movimiento sindical. En cada organización, en cada actividad, obviamente discute condiciones laborales y condiciones salariales. Algunos han alcanzado más o menos empaldarle, aunque la inflación siempre le gana, siempre uno va de atrás, y otros no hemos podido. Y esa es una de las críticas que tenemos dentro de la CGT, por ejemplo, con el tema suma fija.
Ahora, no es el rol de la CGT ni del movimiento sindical determinar las herramientas y los instrumentos de la política para cambiar de la vida a los ciudadanos. Eso tiene que estar muy claro, si no estamos confundiendo todo. Ahora, hay un sector del movimiento obrero muy grande, el cual incluyo en mi organización, que hemos discutido y que hemos disputado esto. Ahora, nos falta un poco más de criterio y solidaridad a aquellos que son mayoría dentro de la CGT, porque así como los gremios chicos, yo planteo siempre, acompañamos en la discusión de ganancias, que es injusto, porque el salario tiene carácter alimentario, pues nos tendrían que haber acompañado en el reclamo suma fija. Y ahí se dio una discusión dentro de la CGT, de los que creen, están convencidos que eso achata las categorías, y nosotros decimos, mire, pero ya hubo aumento fijo en algún momento, y no está en juicio, ni en tela de juicio, ni discusión las paritarias, porque son soberanas. Pero esa es una discusión propia. Ahora, decir que la CGT o las organizaciones que están no han defendido a su sector es injusto, no corresponde. Cada uno lo defendió hasta donde le dio. Hubiera sido mucho más importante hacer un esfuerzo mayor, sobre todo aquellos que no estaban de acuerdo con la suma fija. Esto estoy convencido. Después la CGT se debe una gran discusión hacia adentro, que mayoritariamente sí militamos en el peronismo abrumadoramente, su dirigencia, sus cuadros intermedios, nos tenemos que dar una discusión de un programa propio también. ¿Por qué? Porque como vengo diciendo hace mucho tiempo, la CGT dejó de ser un sector de poder para transformarse en un factor de presión. Hoy no estamos en la mesa de discusión, ahí sí voy a su parte final de la pregunta, ahí sí nosotros hubiéramos tenido un cuestionamiento si hubiésemos estado en la mesa de discusión de la política nacional, como en algún momento de la historia argentina tuvo, y nosotros ahí fuimos incapaces de resolver o de coadyuvar para mejorar la situación de los trabajadores. Pero nosotros estamos fuera de eso. Y esa es una discusión interna que la CGT se tiene que dar, ya no teniendo la vigencia que tenía en su momento el brazo político, que era lo que denominábamos las 62 organizaciones peronistas, porque está muy fragmentado. Porque históricamente la CGT representó a todos los trabajadores de cualquier ideología, política, raza o religión. Y había un brazo político que era parte del armado de la propia fuerza peronista. Bueno, eso ya no está. Es un debate que también nos tenemos que dar. Pero yo no tengo esa mirada, tengo una mirada muy distinta. Yo creo que cada uno en su organización defendió. Ahora, si usted me pregunta, ¿la CGT tenía que tener un rol mayor? Sí, claro. Comparto con usted que por lo menos el sector que es mayoritario en términos de decisiones tenía que haber jugado un papel todavía mucho más fuerte que el que jugó. Yo efectivamente estoy viendo un crecimiento de la economía, coincido con el presidente, simplemente mirar los sitios web de búsquedas laborales, la cantidad de búsquedas laborales que hay es fenomenal. Uno pareciera decir, bueno, pleno empleo, pero cuando entras a la búsqueda laboral, un sueldo básico por 8, 9 horas, un sueldo básico de 120 hasta 150.000 pesos. Entonces, en ese... contra eso, por supuesto que tienen que haber políticas macroeconómicas que vayan que empujen los sueldos al alza. Y si no los hay de parte de este gobierno o de un gobierno antagónico a la mirada de defensa de los sueldos de los trabajadores, ahí el sindicalismo tiene su razón de ser y tiene que articular las medidas necesarias para que, y con las herramientas que tiene dentro de la legalidad, defender los sueldos de los trabajadores. Y en esto no ha mostrado reflejos. No, yo no comparto. El sindicalismo tiene razón de ser, de hecho, que es una organización de carácter permanente. Nuestro creador la definía muy bien. La organización sindical es como la familia, de carácter permanente. Es el equilibrio entre capital y trabajo. Así que, por lo tanto, tiene su razón de ser. Después tiene que haber discusiones. Obviamente que nuestro gobierno, que yo soy legislador de la provincia, formo parte de este frente, con sus más, con sus menos y con sus diferencias, evidentemente no ha generado empleos de calidad. Es cierto, tuvimos la pandemia, el conflicto bélico, y ni que hablar del tema central que nos acusa y nos condiciona, que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Creo que deberíamos partir de allí en una discusión profunda. Pero bueno, hemos abordado las cosas más alrededor de lo que es el fondo. Entonces, lo que sí creo, que el movimiento sindical cumple su función permanentemente. Yo creo en lo colectivo, no en lo individual. Se va desde lo individual a lo colectivo, porque la filosofía del sálvese quien pueda ha demostrado que eso fracasa. Eso es para unos pocos, no para la totalidad. Después tiene sus más y sus menos. Por eso creo que el sindicalismo se debe una discusión muy profunda para volver a ser un factor de poder y estar sentado en la mesa de las grandes decisiones. Por lo menos cuando gobierna el campo nacional y popular, en particular cuando es gobierno el peronismo.
Me permite, Plaine, antes de despedirlo, consultarle sobre algunas voces que resultaron como de análisis concretamente del acto de ayer, entre ellas la de la precandidata del PRO, Patricia Bullrich, precandidata a presidente, ¿no? Criticó lo que comenzaron hace 20 años, termina así, dijo Patricia Bullrich, con un país ruinoso, pobre, descapitalizado, inculto. Mejor que hablar es mirarle la cara a los argentinos que lloran todos los días. Bueno, primero responderle que ella fue parte de 2 gobiernos que dejaron un desastre en Argentina y nosotros nos hicimos cargo. En el 2001 en la Alianza, donde la primera medida que tomó es bajarle el sueldo a los jubilados. Hay que recordar eso, de los empleados públicos. Lo segundo fue parte del gobierno del ingeniero Mauricio Macri, que una vez más irresponsablemente y cruelmente, diría yo, conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional y el expresidente Donald Trump de Estados Unidos, trajeron a la Argentina un préstamo político y económico que nos condenó y nos está condenando con ese acuerdo. Así que ella se tendría que hacer cargo de eso, porque la pobreza nace allí. Cuando usted cogobierna con el Fondo Monetario Internacional, diría un paisano, donde pasa el fondo no crece el pasto. Y esta es la realidad que estamos viviendo hoy. Nosotros estamos atados a cumplir con las pautas del Fondo Monetario Internacional. Y ahí es uno de los cuestionamientos que le hacemos a nuestro gobierno, al anterior ministro, de haber hecho un acuerdo independiente. Y ese tema lo puso en la centralidad la vicepresidenta ayer. Dijo, tiene que haber un rediseño institucional. Tenemos que resolver todas las fuerzas políticas cómo y de qué manera vamos a cumplir con el fondo y este acuerdo no va más. Los recursos, las riquezas naturales y el monetarismo. Discutamos discutamos eso. Si la señora Patricia Bullrich quiere ser presidenta de la Nación, bueno, que se siente en una mesa a discutir esta cuestión y que se haga cargo de su propia historia. Se haga cargo del dolor que ha dejado en la Argentina en esa etapa. 2001, que no se olvide nunca, 34 muertos en la Plaza de Mayo había. ¿Sabe quién terminó resolviendo eso? El peronismo. 2003-2015, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Viene el ingeniero Macri, 4 años de gobierno, aumentó la pobreza, la indigencia, cerraron miles de pymes, se perdieron miles de puestos de trabajo. ¿Y qué nos dejaron? El Fondo Monetario Internacional. Entonces, digo, hay que hacerse cargo. Omar Plaini, senador provincial bonaerense, muchas gracias. Que disfrute del fin de semana. Muchísimas gracias. Un saludo.